Bueno, el día de hoy vamos a analizar este artículo donde vamos a entender qué tipos de componentes celulares y tipos de adaptaciones celular van a haber durante la resorción radicular externa. En cuanto a los componentes celulares y adaptadores durante la resorción radicular externa, vamos a tener en cuenta que van a haber diferentes tipos de procesos, pero la resorción radicular externa se refiere a una pérdida de tejido de la raíz de un diente debido a un proceso patológico. Es importante tener en cuenta que la resorción radicular externa es considerada un efecto secundario patológico, ya que no es un proceso normal ni beneficioso para la salud dental. Hay muchas causas comunes que pueden influir en este tipo de procesos. Tenemos en cuenta el traumatismo, golpes, caídas, procedimientos ortodónticos que en algunos casos pueden causar un estrés excesivo en los dientes, lo que conduce a este tipo de resorción radicular. Las infecciones periodontales o endodónticas pueden dañar el tejido y provocar su resorción, o factores genéticos. Algunas personas son muy predisponentes a sufrir este tipo de resorción. Entonces, durante la resorción radicular, las células clásticas como los odontoclastos y los osteoblastos desempeñan un papel crucial. Estas células son responsables de degradar y de reabsorber el tejido óseo y dentario, lo que resulta en la pérdida del tejido radicular. La diferenciación y activación de estas células clásticas están reguladas por una serie de factores, incluidas citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, como vías de señalización específicas. Entonces vamos a tener en cuenta que vamos a tener dos tipos de resorción y una combinada, donde dentro de la resorción interna, la que se da en las capas internas del diente, todavía no es externa, sino dentro, hacia la pulpa, vamos a tener una que es superficial únicamente, otra que es únicamente inflamatoria y otra de reemplazo, que comienza a reemplazar células por quitar tejido, por resolver tejido. En cuanto a la externa, está la superficial, ¿listos? Que este es solo el borde externo de la raíz, ¿listos? Inflamatoria, ¿listos? Cervical y de reemplazo. Tenemos que tener en cuenta que puede haber un modo de que estas dos estén combinadas y haya una resorción tanto externa como interna. La resorción radicular externa es un proceso complejo que involucra varios componentes, tanto celulares como de adaptaciones. ¿Listos? Entonces, las células involucradas vamos a tener en cuenta que están los osteoclastos, que son células principales responsables de la resorción ósea, incluida la resorción radicular externa, ¿listos? Como la interna. ¿Listos? Los osteoclastos secretan enzimas que degradan el tejido óseo. Seguido a estas están las células de la membrana periodontal. Las células del ligamento periodontal también participan en el proceso de resorción radicular externa. Ellas regulan la actividad de los osteoclastos y contribuyen al proceso de remodelación. Seguido a esto están las células inflamatorias, que durante el proceso de la resorción radicular externa se pueden reclutar. Las células inflamatorias también participan en este tipo de degradación. Ellas comienzan a reclutar el resto de células. Dentro de las adaptaciones celulares vamos a tener en cuenta que la activación de los osteoclastos va a ser por señales locales y sistémicas, que pueden activar la formación y activación de estas células en el área donde va a haber reabsorción radicular. La resorción del tejido va a ser porque los osteoclastos liberan enzimas como las metaloproteasas de matriz y la catepsina K. Ellas descomponen la matriz ósea y el tejido de la raíz, teniendo en cuenta que la reparación y remodelación después de la resorción se inicia, ¿listos? Teniendo el hecho de que implica formación de tejido nuevo óseo y reemplazar la área reabsorbida. Van a haber varios factores que van a estar involucrados. Los factores inflamatorios van a tener en cuenta que la inflamación en el área afectada puede afectar la actividad de los osteoclastos y acelerar la resorción radicular. Y factores reguladores como el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Este factor y el transformador beta pueden modular la actividad de las células involucradas en la resorción ósea. ¿Listos? Pueden existir algunos tipos de adaptadores tisulares, como la reabsorción de la dentina, que además de la resorción ósea, son células que están involucradas también en resolver dentina de la raíz. ¿Listos? Tanto más en la interna que en la externa. ¿Listos? Y la formación de la barrera como respuesta a la resorción, que puede formarse barreras de tejido mineralizado
para limitar la extensión de la resorción y proteger estructuras adyacentes, cuando es únicamente una resorción radicular externa. ¿Listos? Entonces, la reabsorción radicular externa implica una interacción compleja entre diferentes tipos celulares, factores reguladores y adaptadores tisulares, que son la clave para entender y manejar este proceso patológico. Teniendo en cuenta que existe una adaptación celular durante el proceso de la resorción radicular, las células clásticas se van a adaptar a un entorno mediante la expresión de los receptores específicos. ¿Listos? Las integrinas son las que le permiten adherirse al tejido mineralizado. ¿Listos? Teniendo en cuenta eso, vamos a saber que la regulación de la actividad de las células clásticas y su capacidad de resorción están influenciadas por moléculas señalizadoras. ¿Listos? Como el factor de crecimiento del RANG ligando L, ¿listos? Que es el ligando del receptor activador de factor nuclear kappa, ¿listos? Y la osteoprotegerina, que controlan la diferenciación y la supervivencia de las células clásticas. Entonces, en cuanto a los macrófagos en la zona M1 y M2, vamos a tener en cuenta que estos pueden polarizarse, ¿listos? Hacia estados proinflamatorios, que es el M1, o antiinflamatorios M2. Durante la resorción radicular, ¿listos? Vamos a ver qué afecta la respuesta inflamatoria y qué tipo de células son las que lo afectan. Entonces, vamos a tener en cuenta que los macrófagos pueden polarizarse hacia cualquiera de los dos estados, M1 o M2, en función de las señales del microambiente celular y molecular que lo rodea. Entonces, la polarización hacia M1 va a tener en cuenta que los estímulos van a ver, dependiendo de los macrófagos que se activan en respuesta a estímulos proinflamatorios. Por ejemplo, los lipopolisacáridos, el interferón gamma y los factores microbianos. La función que van a cumplir estos macrófagos va a ser la de promover la respuesta inmune proinflamatoria, liberando citocinas como la interleucina beta, la interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Listos? También tenemos que tener en cuenta que produce óxido nitroso, ¿listos? Mediante la enzima de óxido nítrico sintetasa inducible. ¿Listos? Lo que puede tener este tipo de efectos citotóxicos características de las resorciones. La actividad de la resorción radicular va a ser en el contexto de donde los macrófagos M1 podrían favorecer la actividad de los osteoclastos y la degradación del tejido óseo radicular. ¿Listos? En cuanto a la polarización que existe hacia M2, vamos a tener en cuenta que los estímulos de los macrófagos M2 se polarizan en respuesta a factores antiinflamatorios, como la interleucina 4, la interleucina 10 y la interleucina 13, y factores de crecimiento. En cuanto a la función que estos generan, vamos a tener en cuenta que los macrófagos tienen una función antiinflamatoria y promueven la cicatrización de los tejidos al modular una respuesta inmune hacia la resorción y la reparación. ¿Listos? Estos van a secretar citocinas antiinflamatorias como la interleuquina 10 y expresar receptores como el CD163. Tenemos que tener en cuenta que la actividad en la resorción radicular, los macrófagos de M2 pueden reducir la actividad osteoclástica y promover la remodelación y reparación del tejido óseo. Entonces, la polarización de los macrófagos hacia los estados M1 o M2 durante la resorción radicular está determinada por señales del entorno microambiental, y estas diferentes polarizaciones tienen efectos opuestos en la respuesta inflamatoria y en la actividad celular asociada a este tipo de resorción radicular. Entonces, ya que habíamos visto como el esquema de cuál es el papel de los macrófagos en la zona M1 o M2, vamos a tener en cuenta que la ilustración esquemática muestra la influencia crítica de los macrófagos en el proceso de resorción radicular, destacando la notable plasticidad observada en el cambio de estados de polarización, es decir, de M1 a M2. Dependiendo de las condiciones del microentorno celular, tendrán diferentes tipos de secreciones de citoquinas proinflamatorias, teniendo en cuenta que M1 se caracteriza por la positividad de CD68+, y la expresión de la sintasa de óxido nítrico, mientras que M2 se define por la expresión del CD68 y el CD63, y está asociado a otro tipo de células macrofágicas. Entonces, ¿qué es el CD68? Vamos a tener en cuenta que el CD68
El INOS y el CD163 son proteínas que están asociadas con la identificación de los macrófagos en cualquiera de las dos fases, sea M1 o M2, lo que va a indicar la presencia de diferentes tipos de subpoblaciones celulares durante la resorción. Va a decir dónde está cada una o qué tipo de fase está ocurriendo. ¿Listos? Y las integrinas y proteínas de matriz extracelular. Las integrinas son importantes para la adhesión de las células clásticas y el sustrato mineral, es decir, que mientras que las proteínas de matriz extracelular como la osteoprotegerina facilitan la integración entre la célula y la matriz y la degradación del tejido mineralizado. Entonces, el CD68 es un marcador utilizado para identificar macrófagos, ya que se encuentra en la membrana de estos. El óxido nítrico sintetasa inducible es una enzima que juega un papel clave en la producción del óxido nítrico y tendremos en cuenta que es un compuesto de diferentes respuestas inmunes e inflamatorias. ¿Listo? Y el CD163, que es del M2, es un marcador específico de macrófagos que están asociados a respuestas antiinflamatorias y de reparación de tejidos. ¿Listo? Las integrinas y las proteínas de matriz celular, vamos a tener en cuenta que las integrinas son proteínas de membrana que permiten la adhesión de las células clásticas. Dentro de los procesos biológicos encontramos tres fases. La primera van a intervenir todos los componentes celulares específicos de la anterior diapositiva. La segunda es la adherencia clástica, formando un borde de reabsorción y liberando enzimas como la fosfatasa ácida resistente al tartrato y la metalaproteinasa de la matriz, que degradará la matriz mineralizada. La tercera fase es la acidificación del entorno mediante la bomba de protones B ATPasas y la acción de enzimas como la carbonic anhidrasa, contribuyendo a la disolución de tejido mineralizado. Dentro de los factores de señalización y regulación tenemos el RANKL, que es una proteína de factor de necrosis tumoral. Aparte tenemos la osteoprotegerina, OPG y el RANK, que regulan la activación de células clásticas influyendo en la reabsorción radicular. Las citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias también regulan el equilibrio de los factores de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas 10 y modulan la respuesta inflamatoria y la actividad de células clásticas. La vía relacionada con la interleuquina 1 es un componente clave en la respuesta inflamatoria. Es una citoquina proinflamatoria que desempeña un papel crucial en la activación de la reabsorción ósea y la reabsorción radicular. Esta va a activar los osteoclastos y los odontoclastos, promoviendo así la actividad de reabsorción. Aparte, interactúa con el RANKL. Puede actuar en sinergia con el RANKL para potenciar la diferenciación y la activación de las células clásticas, lo que resulta en un aumento de la reabsorción de tejido mineralizado. La vía relacionada con la interleuquina 1 es un componente clave en la respuesta inflamatoria. Es una citoquina proinflamatoria que desempeña un papel crucial en la activación de la reabsorción ósea y la reabsorción radicular. Esta va a activar los osteoclastos y los odontoclastos, promoviendo así la actividad de reabsorción. Aparte, interactúa con el RANKL. Puede actuar en sinergia con el RANKL para potenciar la diferenciación y la activación de las células clásticas, lo que resulta en un aumento de la reabsorción de tejido mineralizado. Interacción entre vías. La interacción de vías en ortodoncia es crucial para entender cómo se regulan los procesos de resorción ósea y remodelación durante el tratamiento. Crosstalk se refiere a la comunicación entre diferentes vías de señalización celular, lo que puede influir en la actividad de los osteoclastos y los osteoblastos. La regulación de estas vías es esencial para mantener un equilibrio óseo durante el tratamiento de ortodoncia, ya que un exceso de resorción puede llevar a complicaciones como la pérdida del soporte dental. Es importante monitorear estas vías y ajustar el tratamiento ortodóntico según sea necesario, esto con el fin de garantizar una remodelación ósea adecuada y un resultado exitoso del tratamiento, durante y después. Crosstalk nos habla de una interacción compleja entre la vía RANKL, RANK, OPG y la vía de la interleuquina 1, donde ambas vías pueden influirse mutuamente
para regular la actividad de los osteoclastos, odontoclastos, durante la resorción. Y hablamos de la regulación de la resorción como la interacción de estas vías moleculares, las cuales es crucial para la regulación fina de la resorción ósea y la resorción radicular, asegurando un equilibrio adecuado entre formación y degradación del tejido mineralizado. Capacidades reparativas del tejido mineralizado durante el proceso de resorción radicular. Durante el proceso de la resorción radicular en ortodoncia es crucial comprender las capacidades reparativas del tejido mineralizado, esto con el fin de prevenir daños permanentes en la estructura y en la estructura de soporte. El tejido mineralizado, como el cemento radicular y el hueso alveolar, tiene cierta capacidad de reparación, aunque esta puede variar según varios factores como la edad del paciente, la magnitud y la duración de la fuerza ortodóntica aplicada. También debemos tener en cuenta la presencia de condiciones sistémicas que afecten la salud bucal del paciente. El cemento radicular puede experimentar resorción y luego intentar repararse mediante la actividad de los cementoblastos, las cuales son células especializadas en la formación del cemento. Sin embargo, esta capacidad de reparación puede ser limitada, especialmente si la resorción es extensa o si hay complicaciones como inflamación crónica en el área. Como se logra apreciar en la imagen, tenemos zonas de reabsorción radicular, las cuales podrían ser reparadas para no generar daños irreversibles, teniendo en cuenta los factores de aplicaciones de fuerza y las condiciones generales del paciente. En el caso del hueso alveolar, la resorción puede activar la formación de hueso nuevo a través de la actividad de los osteoblastos. Este proceso de formación ósea puede ayudar a reparar las áreas reabsorbidas, pero nuevamente la capacidad de reparación puede verse comprometida si la reabsorción es excesiva o si hay factores que dificulten la cicatrización adecuada. Capacidades reparativas del tejido mineralizado durante el proceso de reabsorción radicular. En la siguiente imagen podemos observar, primero, que el cemento dental es un tejido mineralizado que recubre la raíz dental y se encuentra en contacto directo con el ligamento periodontal. Su principal función es proporcionar anclaje, protección a la raíz y actúa como una barrera antirresortiva. También podemos evidenciar las capacidades reparativas del cemento. Aunque el cemento no experimenta un proceso de remodelación mineral como el hueso, tiene la capacidad de responder a estímulos y daños mediante procesos reparativos. Durante la reabsorción radicular, el cemento puede desempeñar un papel de reparación de la superficie radicular dañada, contribuyendo a la restauración de la integridad estructural y funcional del diente. Capacidades reparativas. Hablamos de una capacidad reparativa en la regularización celular y molecular del cemento cuando, primero, se ha demostrado que las células residentes del cemento, como los cementocitos, pueden participar en procesos de reparación y remodelación del tejido. Segundo, que la matriz extracelular del cemento contiene proteínas y factores de crecimiento que pueden modular la actividad celular y promover la reparación del tejido mineralizado. Hablamos de una interacción con el ligamento periodontal, en donde el cemento y el ligamento periodontal están estrechamente relacionados en términos de función y estructura. La comunicación entre estas estructuras es crucial para la homeostasis y la respuesta reparativa durante la reabsorción radicular. Esto teniendo en cuenta nuevamente los factores locales y sistémicos del paciente que comprometan y que lleven a un buen proceso de interacción celular, molecular y del ligamento periodontal. Las capacidades reparativas del tejido mineralizado. Entonces, pues estos son aspectos fundamentales del proceso de regeneración y reparación ósea que son guiados por células especializadas y factores bioquímicos en el microambiente del tejido. Entonces, pues tenemos la estructura del tejido mineralizado, ¿vale? Que es como el hueso, que está compuesto principalmente por una matriz orgánica de colágeno tipo 1 que proporciona resistencia y flexibilidad, y una matriz inorgánica de cristales de hidroxiapatita que proporciona rigidez y resistencia a la compresión. Pues esta estructura única confiere al hueso sus propiedades mecánicas y su capacidad para resistir a fuerzas físicas. Entonces, pues encontramos procesos de regeneración y reparación, ¿vale?
El hueso tiene una notable capacidad pues, para regenerarse y repararse a lo largo de su vida. Estos procesos son mediados por células especializadas como los osteoblastos, que sintetizan nueva matriz ósea, y los osteoclastos, que reabsorben el hueso viejo y dañado. Además de diversas pues, moléculas bioquímicas como factores de crecimiento y citocinas que regulan la actividad de estas células y promueven la regeneración del tejido mineralizado. Entonces pues tenemos otra función como la cicatrización de fracturas, ¿vale? Que cuando se produce una fractura ósea se inicia un proceso de cicatrización que implica varias etapas. La primera etapa es conocida como la fase inflamatoria. Involucra pues, la formación de un hematoma en el sitio de la fractura y la infiltración de células inflamatorias. Luego de esta fase de formación de callo, los osteoblastos comienzan a sintetizar un nuevo tejido óseo, mientras que los osteoclastos reabsorben el tejido muerto. Y finalmente, en la fase de remodelación, se reemplaza el hueso provisional formado durante la fase de formación de callo por hueso contacto maduro. Tenemos otra función que son factores pues, que pueden afectar la regeneración ósea. Entonces, hay varios factores que pueden influir en la capacidad de regeneración ósea, incluidos factores genéticos, estado nutricional, niveles hormonales y condiciones médicas subyacentes, pues como por ejemplo la deficiencia de ciertos nutrientes como el calcio y la vitamina D. Esto puede pues, afectar negativamente la mineralización del hueso, mientras que los desequilibrios hormonales, la deficiencia de hormonas tiroideas o sexuales pues, pueden inhibir la formación ósea. Entonces, pues las capacidades reparativas del tejido mineralizado son muy esenciales para mantener pues, la integridad y la función del sistema esquelético. Comprender estos mecanismos celulares y bioquímicos involucrados en la regeneración ósea pues, va a ser crucial para el desarrollo de terapias efectivas para tratar pues, lesiones óseas y enfermedades como la osteoporosis. Ahora pues vamos a hablar de las conexiones canaliculares y reparación del tejido mineralizado, ¿vale? Entonces pues la estructura de las conexiones canaliculares entonces son diminutos canales que conectan los osteocitos, las células óseas maduras entre sí, con los vasos sanguíneos que irrigan pues el tejido óseo. Estas conexiones forman una red tridimensional que permite pues la comunicación intercelular y el intercambio de nutrientes de metabolitos y señales bioquímicas dentro del hueso. Entonces tenemos funciones como la comunicación celular, ¿vale? Los canalículos permiten que los osteocitos se comuniquen entre sí y con otras células del hueso, como los osteoblastos y los osteoclastos. Esta comunicación pues va a ser importante para coordinar las actividades celulares y mantener la homeostasis del tejido óseo. Tenemos otra función como la regulación metabólica. Esto facilita, pues ellos facilitan el transporte de nutrientes como la glucosa y los aminoácidos, así también como los desechos metabólicos como el dióxido de carbono, el ácido láctico dentro y fuera de las células. Esto ayuda pues mantener el equilibrio metabólico en el tejido óseo. Tenemos otra función como respuesta al estrés mecánico. Los canalículos también desempeñan un papel en la detección y la traducción de señales mecánicas. Cuando el hueso está sometido a cargas mecánicas como durante la actividad física, se generan fuerzas que se transmiten a través de los canalículos y activan las respuestas adaptativas en las células óseas. Por otra parte, pues tenemos la reparación del tejido mineralizado, ¿vale? Tenemos procesos de reparación. Tenemos la reparación del tejido mineralizado como el hueso. Entonces es un proceso dinámico que involucra la activación de células y la síntesis de nueva matriz ósea. Cuando se produce una lesión o una fractura, se inicia una cascada de eventos que conduce a la formación de un coágulo sanguíneo en el sitio pues, de la lesión. Este coágulo actúa como un andamio temporal pues, para la migración de células y la deposición de matriz ósea provisional. Tenemos la reparación primaria y secundaria. En la reparación primaria, los osteoblastos comienzan a sintetizar nueva matriz ósea directamente en el sitio de la fractura, formando un callo blando. Este callo luego pues, se mineraliza gradualmente para formar un callo duro. Y en la reparación secundaria, los osteoclastos reabsorben el hueso dañado y remodelan el callo óseo provisional para restaurar la forma y función del hueso. Entonces, pues, como en conclusión, las conexiones canaliculares son estructuras esenciales para la comunicación intercelular y el intercambio metabólico en el tejido óseo.
Mientras que la reparación del tejido mineralizado es un proceso pues dinámico que permite la recuperación de la integridad estructural y funcional del hueso después de una lesión o fractura. Y por último, pues vamos a hablar de los mecanismos de adhesión y degradación. Los mecanismos de adhesión tenemos la estructura y función de las proteínas de adhesión celular, ¿vale? Entonces las células se adhieren entre sí y al entorno extracelular a través de proteínas de adhesión celular, como las integrinas, las caderinas y las leptinas. Estas proteínas están ubicadas en la membrana celular y tienen sus dominios que se unen a moléculas específicas de células vecinas o en la matriz extracelular. Entonces tenemos la formación de uniones celulares, que las proteínas de adhesión celular participan en la formación de diferentes tipos de uniones celulares, como las uniones estrechas, las uniones adherentes y las de hendidura. Estas uniones son fundamentales para mantener la integridad estructural de los tejidos y regula procesos celulares como la migración y la diferenciación y la señalización. Tenemos los mecanismos de degradación que tenemos su estructura y función de las enzimas proteolíticas. Entonces las enzimas proteolíticas como la metaloproteínas de matriz y las serina-proteasas son responsables de la degradación controlada de proteínas en el microambiente extracelular y en el interior de las células. Estas enzimas se pueden degradar componentes de la matriz extracelular como el colágeno, elastina y proteoglicanos. ¿Vale? Entonces tenemos también otro ítem como el papel en procesos fisiológicos y patológicos, que dice que la degradación de la matriz extracelular es esencial para muchos procesos fisiológicos como la remodelación tisular, la cicatrización de heridas y la migración celular. Sin embargo, pues la sobreproducción o la actividad desregulada de las enzimas proteolíticas pueden contribuir a enfermedades como la artritis, la enfermedad periodontal y el cáncer. Tenemos pues la regularización de la adhesión y la degradación, que tenemos como el primer ítem la señalización intracelular, ¿vale? La adhesión celular y la degradación de la matriz extracelular están reguladas por complejas vías de señalización intracelular que pueden ser activadas por factores extracelulares como factores de crecimiento, también como citocinas y componentes de la matriz extracelular. Tenemos otro ítem de interacción entre células y matriz, que la adhesión celular y la degradación de la matriz extracelular está estrechamente interconectadas, como por ejemplo las células que se pueden modificar la composición y la organización de la matriz extracelular mediante la secreción de enzimas proteolíticas, lo que a su vez afecta su capacidad de adhesión y migración. Entonces pues tenemos en conclusión que los mecanismos de adhesión y degradación pues son procesos fundamentales en la biología que regulan la interacción entre las células y su entorno extracelular, así como la remodelación de los tejidos en condiciones fisiológicas y patológicas. Su comprensión pues es muy importante para abordar una variedad de procesos biológicos y enfermedades relacionadas. La superoxidodismutasa es una enzima antioxidante que desempeña un papel fundamental en la protección de las células contra el estrés oxidativo. Este ocurre cuando hay un desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno y la capacidad de un organismo para neutralizar o desactivar esos compuestos. Estas especies son reactivas de oxígeno, igual que el superóxido y el peróxido de hidrógeno, y pueden causar daño celular al interactuar con componentes celulares como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. La superoxidodismutasa es una forma específica que se encuentra principalmente en el espacio extracelular, en tejidos como los pulmones, la piel, los vasos sanguíneos, y su principal función es neutralizar el superóxido libre y convertirlo en oxígeno molecular y en peróxido de hidrógeno, que luego pueden ser descompuestos por otras enzimas como la catalasa y la peroxidasa. Esta enzima se encuentra expresada en el cemento dental y puede ser relevante para el mantenimiento de la integridad de este tejido y de la respuesta reparativa ante daños que puedan ocurrir. Por otro lado, la osteopontina es una glicoproteína multifuncional que desempeña diferentes roles importantes en el cuerpo humano, especialmente en los procesos relacionados con el tejido óseo y con la respuesta inmune. Esta proteína es secretada por diversos tejidos
y se encuentran diversos fluidos corporales como el hueso, el riñón, el hígado, el pulmón, y es una proteína compuesta por varias regiones funcionales. Desempeña un papel crucial en la regulación de la formación y de la remodelación ósea. Actúa como una proteína de la matriz extracelular y se une a componentes minerales del hueso como la hidroxiapatita, facilitando así la adhesión y la migración de células óseas. Es una proteína multifuncional con roles muy importantes en la regulación de este tejido, el tejido óseo, y de la respuesta inmune. Su estudio es crucial para comprender la variedad de procesos fisiológicos y patológicos, así como el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas en base a ella. Está ubicada también dentro del cemento dental y por ello puede influir en la reparación del tejido mineralizado y en la regulación de la actividad celular durante procesos de resorción y de remodelación ósea que se llevan a cabo a nivel dental. Hablando de las proteínas de la matriz extracelular, como por ejemplo la cialoproteína ósea, encontramos que desempeñan un papel muy importante en la formación y en el mantenimiento del cemento dental. Una deficiencia de ellas puede afectar la mineralización de ese cemento y contribuir a procesos de resorción radicular patológica. Las proteínas de la matriz extracelular son componentes estructurales y reguladores del entorno extracelular que las rodea. Incluyen moléculas como la osteopontina, colágeno, fibronectina, entre otras, que forman una matriz celular y proporcionan soporte estructural y señales bioquímicas de las células. La adhesión de las células clásticas. Recordando que la adhesión es un proceso por el medio del cual las células pueden hacer un contacto con el medio extracelular o con otras células. Dentro de ellas encontramos entonces las integrinas, que son proteínas de membrana que actúan como receptores de adhesión celular y mediadores de la comunicación entre células y su entorno. En el contexto de la resorción radicular, las integrinas desempeñan un papel crucial en la adhesión de las células clásticas a la superficie de tejido mineralizado, facilitando así la interacción y la señalización celular. Por otro lado, tenemos la osteopontina de nuevo, que es una proteína que puede actuar como un ligando para ciertas integrinas, promoviendo así la adhesión celular. En el proceso de resorción radicular, puede facilitar la unión de las células clásticas al tejido mineralizado y así modular la actividad de estas durante la resorción. Pero además de la osteopontina, también hay otras proteínas de la matriz extracelular, como la cialoproteína ósea y ciertas glicoproteínas que pueden interactuar con receptores de integrinas en esas células clásticas. Estas proteínas pueden influir en la adhesión celular, la migración y la actividad de las células durante la resorción del tejido mineralizado. También dentro de la regulación de la adhesión celular encontramos la interacción entre las integrinas y las proteínas de la matriz extracelular. No solo afectan la adhesión de las células clásticas, sino que también pueden modular la señalización intercelular y la expresión de genes relacionados con la resorción ósea. Esas interacciones son muy importantes para el mantenimiento de la homeostasis del tejido mineralizado y regular la actividad de las células clásticas en situaciones fisiológicas y en situaciones patológicas.